te molesta nada. Hoy es sábado 25 de octubre del año 2008, siendo las 9:36 de la mañana. Nos encontramos en Santiago, específicamente en la residencia de la señora Mildred Haddad. En la misma estaremos conversando con la señora María Asunción García Riera, enmarcada en el proyecto Refugiados Españoles en la República Dominicana. También nos acompañará su esposo, el señor José Ramón Haddad, y también participará su hija, Mildred Haddad. En la conducción de esta interesante entrevista, el profesor Jesús Díaz, director del Departamento de Materiales Especiales, y quien les habla, Pedro de León, encargado del área de producción de fuentes orales. En la asistencia técnica en video, Juan Sánchez. Buenos días y gracias por recibirnos nueva vez en su hogar aquí en la residencia. De mi parte, muchas gracias. Sobre todo, aparte de su amabilidad y por su paciencia. Placer. Gracias. Entonces, ya. Vamos a ver si podemos retomar, sí, claro. cómo no, el escenario es suyo. Ayer cuando usted me preguntó que cuando estando en Francia, mis padres trataron de salir de allá, si fue vía de que tenían dinero, algo así fue usted me preguntó, si tenían dinero para pagarse el viaje o fue el gobierno. Hubo algunos detalles. Uno de los detalles fue que yo oí que estando en el refugio Brignoles, dice, perdón, en el Provenzal es Brignoles, llegó, no sé cómo, porque me enteré así, un permiso para que si querían volver a España, tanto papá como mamá, podían recuperar su trabajo en el magisterio y todo con garantías. Eso se habló mucho y se pensó mucho, según yo. Había una amiga de mamá que era alemana judía, Thea Friedemann, que esa sí estaba muy enterada porque el esposo de ella era un alto dirigente marxista, que eso era una trampa, porque Franco había hecho eso con muchos y cuando llegaban los fusilaban. Entonces se pensó que no, y después fue que vino lo de la guerra. Entonces, en cuanto al dinero, lo que tienen, tanto así que no tenían dinero, que todo el tiempo que estuvimos en Francia, había amistades francesas de todas partes que le mandaban a mamá, por ejemplo, sábanas de lino y cosas para que mamá las bordara, que las maestras españolas tenían que saber mucho de bordado allá, y ella las bordaba. O sea, era un trabajo que ella hacía en el refugio, pero que se ganaba su platica. Y los amigos franceses de papá también le mandaban obras para que las tradujera. Papá conocía, claro, que griego, latín, algo de arameo, italiano. Papá era bastante preparado. Y era semipolíglota, porque era francés, de inglés sabía poco. La amiga alemana me estaba enseñando alemán, lo cual no aprendí nunca. Bueno, pero se estaban desenvolviendo con eso. Cuando empezó la guerra, en septiembre, ¿verdad?, del 39, los trasladaron de refugio. O sea, millones de refugio, que era quizá uno de los más cómodos, porque había sido un convento de las Ursulinas. Y claro, tenía habitaciones separadas, pero después los trasladaron a 3 kilómetros nada más, un pueblecito, una aldea, ahí mismo, Brignoles, que era una fábrica de chapeau, una ex fábrica de chapeau. Y ahí nos acomodaron ya en tiempo de guerra, de mala manera, o sea, más incómodos. Incluso los españoles sacaron una canción que me acuerdo como ahora, que en la fábrica de chapeau ya no se puede vivir, de humedad y malos tratos y así. Me acuerdo de sacan los españoles cuando sacan la cosa para cantar. Y vino el tiempo de la vendimia, la guerra contra el eje, ¿verdad? Empezó en septiembre del 39. Pues sí, ¿verdad?
1 de septiembre del 39 fue que empezó la guerra contra Hitler. O sea, de Hitler invadiendo a Francia. Entonces, es el tiempo de la vendimia, de recoger las uvas. Entonces, los franceses, que eso es lo que iba a decir, que no solamente fue, como hemos dicho, que yo tengo buen recuerdo de los franceses porque me tocó estar en un ambiente político favorable a nosotros. Tenía que decir, entre otras cosas, que en el primer pueblo que estuvimos, que mi hermano y yo, Benny-sur-Seine, que no estaba mi mamá, el famoso alcalde al que yo fui, ese yo no sé de qué partido era. Yo no puedo decir que fue la famosa Argentina, la tanguista, escribió que yo me había dicho, le había dicho, mis papás son comunistas como ustedes, que eso fue uno de sus dramatismos de ella para poner la cosa. No es así, porque yo no supe nunca de qué partido era ese señor. Sí, fue amable. Ni la señora que le cayó en grasa. La señora, lo que pasó fue también que al él hablar por teléfono con Monsieur Gao, que era un señor mayor, y al decirle que era mi papá y mi mamá, hizo más que ellos, quizás nos trataron, aparte de la conmiseración por los niños pequeños, éramos como que dice huérfanos, también al saber quiénes éramos, pues también nos trataron, también nos llevaban al cine, nos llevaban aquí, allí, bueno, todo. Dormíamos en la misma habitación que las niñas, bueno, y cuando estuvimos ahí hasta que Monsieur Gao tuvo que ir a París, como él estaba en el sur, en Brignoles, tuvo que ir a París a su misión de su trabajo, nos fue a buscar. Él y la esposa nos llevaron a París, nos pasearon por París porque tenía que ir. Y de París nos llevaron entonces a Brignoles, en primera, la única vez que he viajado en tren en primera. Entonces, allá, cuando llegamos a Brignoles, que estaban todos los compañeros del partido de ellos, papá no estaba claro, nos recibieron ahí los niños de Paquita y qué sé yo qué sé cuánto. Bueno, haciendo los cuentos de nosotros, de Emilio y yo, cuando vivió el de francés, bueno. Pero, fíjense bien, ahí no era por partido, en Brignoles era por partido y por política, pero en Méry-sur-Seine no era por partido, y nos trataron bien, al menos, quizás los pobres huérfanitos, no sé. Ahora cuando voy ya a Cannes, o sea, al refugio cerca de Méry-sur-Seine, o sea, donde fuimos cuando la guerra, ahí eran unos campesinos que lo que tenían viñedos, muchas viñas, ¿verdad?, de uva y castaños. Era el tipo de vendimia. Ellos, como quizás solidarios con los refugiados españoles, los empleaban para que fueran a recoger uvas. Papá y mamá iban a recoger uvas como otros españoles que estaban. Eso fue una cuestión que duró como 15 días. Se lo pagaban y ese era un dinerito extra. Creo que es un detalle para que sepan que estábamos sin dinero completamente. Incluso he pedido la recogida de castañas. Y entonces ya nos llevaban a nosotros los niños, que también ayudábamos a recoger castañas. Y lo cual para mí era una fiesta, porque esos franceses, lo que nos llevaban de merienda, es todas las golosinas que pueden imaginar los niños. O sea, la importancia de eso es que incluso esos franceses que ya no tenían nada que ver con el partido, porque ya eso era otro pueblo y era así, nos trataron muy bien. Papá y mamá iban a recoger castañas y eran como si hubieran sido la familia de los franceses. Nos trataban como familia. Por eso les digo la experiencia que yo tengo. Ahora, una cosa es a nivel de pueblo, así, y otra cosa a nivel de autoridades, porque también, como le dije ayer, el ale de los ale,
como ganado, ¿verdad? Tanto así que nosotros, mi hermano y yo, le pusimos de burla a un gato, ale. Eso es verdad, pero tenía que rectificar dos cosas. Una, que tuvieron que trabajar y papá y mamá nunca les faltó por el compañerismo. Ahí sí pude haber algo de política, que le conseguían a mamá trabajo de bordados y cosas y demás, y a papá de traducción, y por eso siempre le entraba dinero. Eso es decir, que aunque la comida no fuera muy buena, siempre para mi hermano y para mí siempre hubo huevos, mucha leche condensada, muchas cosas, y papá tenía una hortillita, o sea, siempre tuvimos, y quizás todas esas cosas influyen en mi recuerdo de Francia, que no fue la pesadilla que mucha gente recuerda. Eso quería, no hay que seguir. Si me permite, yo quería profundizar un aspecto que tiene que ver con eso que usted está diciendo, esa época. Ese día, un poco traumático de recordar, cuando usted veía que, entre los buenos y los malos, la interpretación de una niña, esos aviones estaban en pleno para subir y los alemanes lo derribaban. ¿Qué pasó? Porque usted no nos dijo qué pasó después. Ahí, ese momento. Los mataron a todos. ¿A todos? No sobrevivió ni de los amigos de la familia. Ninguno. Y yo me acordé, yo tenía 10 años. Y mi abuelito estaba con nosotros ahí en el bosque. Le decía él, ya nena. Sí. Y yo me acuerdo que me tiré al suelo, porque yo veía como aquella impotencia que subían nuestros aviones. Y venían aquellos pájaros de la Cruz Gandara, me perdonan, que a los tantos años todavía, con la esvástica, y los tumbaban. Y no dejaron ni uno. El camino que era a pie, de la finca de los tíos hasta el pueblecito donde estábamos, fue el peor entierro de la vida que yo pueda haber visto. Íbamos todos así con la cabeza baja a llorar. Por la forma tan desigual que fueron abatidos. Solamente la muerte de Manolo y demás se podría comparar. Entonces, yo no sé cómo explicar aquella impotencia. Sí, nos mataron a todos. Después, con el tiempo, ya eso fue después, pues yo no sé, ese campo de aviación nos volvió para ser nido de la retaguardia, porque ya había estado ubicado y destrozado. Ya, ¿para qué? Ya poco tiempo después de eso vino el final. Pero sí me acuerdo de eso. ¿Usted quería algo más de eso? No. Sobre eso que ayer usted comenzó en la trayectoria, quería profundizar en la en Casablanca. El durar esa cantidad de tiempo ahí, ¿qué hacían en el barco? No pudieron, no dieron el derecho de bajar. Eso estaría bueno, la gente que supiera escribir, porque había un grupo de niños más o menos de la edad, y como todo grupo siempre hay un jefecillo, y había uno que no sé el apellido, un niño llamado Alberto, no sé, menor que yo, pero que era un diablo. Había un señor del barco, que nosotros decíamos el mayordomo francés, que quiso discriminar a los pasajeros españoles de los franceses y amarró unas cuerditas para que una parte de una cubierta no la camináramos nosotros, porque eso era para los franceses. Los españoles mayores nos dijeron a los niños, quítenle las cuerditas. Claro, eso era decir el sobrejuelas para nosotros hacerle maldad a los franceses del barco. Y quitábamos las cuerditas y las tirábamos al agua. El pobre mayordomo se desesperaba. Pero ¿cómo podía ir? Nosotros éramos 15 o 20 muchachos, quizá los más tremendos eran quizá 9 o 10. Yo estaba en intermedia, mientras la mamá. Y cada vez que hacíamos una maldad de esas, algunos de los españoles refugiados
nos daban, recuerdo que 50 centavos para que fuéramos a la cafetería a comprar dulce. Un premio. Y esos días en Casablanca fueron los días que le salieron más caros al mayordomo, porque nos prohibieron a los españoles que bajáramos a tierra. Yo me acuerdo que Alberto decía, yo estar en Francia y no haberle puesto el pie en Francia, yo estar en África y no haberle puesto el pie en África, no es verdad. Vamos a ver los valientes que bajen conmigo. En lo que daba la vuelta el mayordomo, hubo un grupo de valientes, una semivaliente que bajó también, pero no completo. Bajamos un grupito de un minuto en tierra francesa, en tierra africana. Yo nada más hice así, puse el pie y volví corriendo porque vi al mayordomo que estaba arriba esperando nosotros. Pero puse el pie. Puse el pie. Pero hay otros que me volvían de por la mitad. Y volvimos. Ese mayordomo estaba furioso y a mí me dijo muchas cosas. Entonces yo le decía, yo no comprar pan. Y él como que pensaba que sí, que yo sabía, porque me decía muchas cosas en francés a mí. Bueno, la cuestión que ese tiempo, pues de los niños, lo que sé es eso, que nos divertimos mucho haciendo rabiar. Bueno, entre otras cosas que hicimos una de las escaleritas que subía y bajaba, la engrasamos, se ensució todo la ropa. No, le hicimos la vida difícil, sí, eso es verdad. ¿La engrasaron? Sí, la engrasaron. Eso el primer hijo de Jesucito. O sea que los niños siempre todo buscan, ¿verdad? Después fue que supe ya aquí que, bueno, papá siempre andaba con el militar, con uno de los oficiales de a bordo, que no sé si era el segundo o tercero, no era el capitán. Sí, parece que se habían hecho amigos o... Papá andaba con él, porque mi mamá estaba siempre mareada, tirada en un cheslo de eso, encubierta y cosas. Y yo o atrás de papá o con el grupo o cuidando a mi hermanito. Pero papá nos dijo que él le había dicho que la semana en Casablanca no fue por reparación de barco, sino por evitar una oleada de submarinos que andaban. Entonces, bueno, salimos en enero de Francia, llegamos el 23 de febrero, fue más de un mes, tengo yo entendido, usted de febrero, quizá a mí me pareció más, pero para mí siempre oí decir que fue un mes, entre Casablanca y todo. Y era la pregunta porque papá era muy amigo de la astronomía. Papá siempre, me acuerdo que ya en aquel tiempo me hablaba de los universos paralelos y todas esas cosas. Papá no sabe, güey. Y me decía, tengo un sabio a mis ojos. Entonces él me decía siempre, tú ves, ahora vamos a hacer sur, ahora vamos a hacer norte, ahora... O sea que íbamos haciendo así y a veces volviendo para atrás. Y una vez tuvimos parado una cosa y pasamos por un sitio que había muchos restos de barcos, que por ahí habían hundido un barco francés, los marinos. Bueno, cuando llegamos, primero pasamos por San Tomás, sin bajar del barco. Vimos una cosa muy curiosa para los europeos, los niños tirándose al agua, si le tiraban dinero para sacar el dinero con la boca. Usted sabe la cuestión de nuestro país. Y cuando llegamos a Puerto Plata, fue en febrero, yo le conté ya, creo yo, la impresión tan agradable para mí. Aquel verdor de aquellas palmeras, había llovido en febrero, llueve fácil. Febrero es un tiempo que llueve y sale el sol, llueve, forma como decían del norte. Y en una de esas veces estaba un señor francés mayor que durante el viaje habíamos hecho una especie de amistad, porque yo era una de las pocas españolitas niñas que hablaba francés y conversábamos mucho, muy simpático el señor.
Y ahí yo metí la pata en el sentido que cuando habíamos salido de Burdeos, gris, porque yo recuerdo Burdeos, gris. Fue en enero que salí, gris todo, el barco gris, las aceras grises, los edificios grises. Yo veo a Burdeos gris. Entonces, aquel viaje y llegar aquí, aquel cielo tan azul, con aquellas palmeras verdes, mojadas todavía de la lluvia, brillando con aquel sol. Yo estoy así en la gorda, con el francés al lado. Y digo yo, qué belleza, se me ha salido el francés. Esto no es Francia. Ay, Dios mío. Eso de ser un francés, eso es peor que meterle la mamá aquí a un dominicano. Ustedes saben los chauvinistas que son los franceses. Fue peor que eso. Ese señor subió una indignada, que tanto que él me quería y cosas y demás, yo lo había visitado, y se me puso a hablar de las glorias de Francia. Y yo, perdón. Y siempre me ha quedado como ese recuerdo un poco, caramba, un señor que fue tan amable conmigo, y yo por darle de boca. Usted ve que yo he sido de boca de Villa. Entonces, haberlo herido así es un sentimiento profundamente francés, una cosa que yo no me la perdono. Bueno, y nos tuvieron ahí 24 horas sin salir del barco en Puerto Plata. Yo también tengo una anecdotica que en la noche tocaron los músicos y me dice uno a nosotros, ustedes, eso es un merengue. En España merengue es lo que aquí le dicen, ¿cómo es? Lo que a mí no me gusta. Huevo batido. Suspiro. En España, merengue es suspiro, lo que aquí llaman suspiro. Y yo digo, ¿y dónde está el merengue? Me decían, no, eso que tocan es un merengue. Era el compadre Pedro Juan, me acuerdo. Bueno, la cuestión muy simpática, después también llegó el momento y yo creía, yo me imaginaba la República Dominicana muy distinta. Yo me imaginaba como sea, porque la mayoría de los españoles creían que era como era Haití, pero no. Y mi papá, que como sabía tanto de historia, decía, no, nosotros no vamos a Haití. Eso era la compartida de papá, explicaba que era en español. La cuestión es que yo me imaginaba que los cocos andaban aquí como que los regalaban, pues era lo exótico en aquel tiempo. Y yo vi unas marchatas con una cosa de coco y ya el mayordomo no estaba aparentemente por ahí y yo bajé a que me dieran coco. Y claro, si no tenía dinero no me dieron el coco. Entonces, cuando yo subí, me encontré con él en un momento así, ¿qué es abajo? Yo le digo, no, es que yo bajé a buscar un coco, pero solo dije en francés, me digo, y tú no eras la que tú no sabías francés. Fue mi último pleito con él. Entonces, bueno, cuento eso como un detalle, que yo creíamos eso, como que aquí los cocos era una cosa que se regalaba. Y los guineos, esa cosa, porque en España los guineos se llaman plátano. Que también en Dajabón yo fui a comprar un plátano de belleza. Y fui a una pulperita que estaba enfrente, y pedí un plátano y me dice, el señor que me conocía, hola negra, no sé qué. Salud, señor. Le dije que quería un plátano y él me dijo, ¿verde o maduro? Yo dije, maduro. ¿Para qué quería un plátano verde? Porque yo no había visto plátanos de verdad de los de aquí. Yo nunca había visto guineos toda mi vida. En España se come mucho guineo, pero se le llama plátano. Entonces yo dije, maduro, me encontré tan raro. Y me da un plátano amarillo. Yo lo hago así. Y veo que me están mirando. No, no es así que yo lo quiero. Y eso fue mucha risa. Después me explicaron que eso no era, que lo que yo quería era un guineo. Todas esas cosas. Bueno, esas son de las anecdoticas que van saliendo al paso. Pues como ustedes dije, llegamos a Dajabón. Primero a Puerto Plata, de ahí. De Puerto Plata a Dajabón. Ahí, mire, tápate los oídos un poquito. Porque resulta que de Dajabón
de Puerto Plata de Jamón fuimos en tren. Fue en el año 39. Las montañas que había de Puerto Plata a Navarrete eran montañas muy desprovistas de todo. Es decir, que las personas que vivían ahí eran chocitas, los niños desnudos, descalzos. Para mamá catalana, ¿saben? Era un paisaje aterrador. Y pasó el viaje quejándose y lloriqueando, ¿dónde nos hemos parado? ¡Ay, Dios mío, qué Dios tanto! El drama de mamá Paquita. Es que tú te acuerdas que mamá se parecía a Libertad Lamarque en los ojos, ¿sí o no? Sí, mi abuela me parecía mucho, de verdad. Yo no me acuerdo. Físicamente. Y en los tangos también. Como mi papá le llegó a decir varias veces, Paquita, tú miras un tango. O sea, ella era así, no es que fuera porque mamá tenía fama de inteligente, de muy preparada y todo, pero es cuestión de carácter. Quizás era la más pequeña de su casa, la hermana, ñoña de su papá, yo no sé, pero ella tuvo ese carácter. Y claro, yo fui una de las recipientes, y Mildred fue una recipiente preferida, porque a tu hermana Griselda, ella no se llevaba bien, es contigo que ella se llevaba bien, porque tú no le hacías caso, por eso, porque tú sabes vivir. Entonces, bueno, la cuestión es que ella, llegamos así, pues entonces nos llevaron a esa villa, como era la villa agrícola, y en esa villa agrícola nos duchábamos mucho y todo muy bien, ¿no? Pero como antes de la semana, nos repartieron casas, a cada familia una casa en el pueblo, en Dajabo. A nosotros nos tocó una casa que, si yo se la describo, es una casa normal y corriente de un pueblo, es decir, techada de zinc, piso de madera, dividida en 4, como se divide aquí, ¿verdad?, en los pueblos, sala, comedor, y dividida así, y la cocina aparte, algo que en Cataluña nunca habíamos visto. Y al lado, la vecina era una casita de piso de tierra, techada de cana, que vivía una viejita flaca, con su nieta joven, que tenía un hijo de un guardia que había desaparecido. Esa es la vecina que viene, como son de amables los dominicanos, como somos de amables los dominicanos, a decirle a mi mamá que cualquier cosa que se le ofrezca, que sí ok, que sí o cuánto. Pero mamá hizo tango. Vea la pobre vieja que cocina encima de unas piedras en el patio, con una batola larga metida por debajo así, y cocinando ahí. Y mamá que está todo el tiempo como queriendo acusar. Y así es que voy a tener yo que cocinar así. Dice, ay, no señora, usted tiene, dice la nieta, la muchacha joven graciosa. No señora, esta casa tiene su cocina. Dice, mamá, no, dice, mire, pero la cocina era un poco aparte, con el piso, el fogón tradicional, con sus piedras, leña. Esa es la cocina. Y le dice, mamá, y el retrete. La pobre señora, la pobre joven, dio la retreta. Y le ha dicho, no, doña, eso era en el parque. Los domingos. Ella les dijo, va, los domingos y los jueves. Y con música. Y según mamá fue por mamá tiene los ojos azules. Y se ponía colorada. Y según mamá fue abriendo los ojos, poniéndose a colorar. La muchachita, la pobre muchacha, se fue asustando. Decía, pero van las mejores familias. Y hay música. Papá que está hablando con unos señores dominicanos, que ya está viendo la expresión de mamá, dice, ay, tormenta, déjame ver, ¿qué pasa aquí? Entonces le dice, imagínate, Emilio, hay que para ir al retrete,
Eso es juguete los domingos, en el parque y con música. Y hay muchas flores. Y frente a la iglesia. Entonces, cálmate Paquita, cálmate Paquita. Yo le decía a la muchacha, es una de las necesidades primarias. Y papá, bueno, porque resulta que en España todavía había muchos pueblos que había retreta, pero en Cataluña hacía siglos que había desaparecido la costumbre de la retreta. Pero mamá no sabía. Es uno de los chistes. Y después papá siempre se lo contaba a mucha gente y cuando papá lo contaba mamá se ponía colorada y todo el mundo se reía. Mamá no se enfadaba, en fin, es una de las historias. Bueno, y también con otro señor que era el síndico, dijo, mamá, ¿qué es una cacata? De las arañas, dice, señora, es un pavo. ¿Qué sé yo qué? Dice, ¿en qué quedamos? ¿Es una araña o es un ave? Sí, bueno, la frase pájaro. Aquí sí pájaro sabe, ¿no? ¿Es un ave o es una araña? ¿En qué quedamos? Esa era el punto. Bueno, pues estuvimos ahí. Entonces se supone que papá tenía que ir a labrar a sembrar maní, porque a esa fue que vinieron, a sembrar maní. Pero de momento lo que hicieron es una escuelita para los niños españoles en la granja. Siempre maní. Sí, sembrar maní, pero papá no llegó a sembrar maní, yo no sé quiénes llegaron. Hicieron una escuela con varios profesores, papá y mamá la dirigían. Esa escuela quizá duró 15 días, duró un tiempo. Durante el tiempo de la escuela, que se hace había una señora muy rica, oriunda de Mao, de apellido Reyes Chávez. Ella era tía de Macarrulla, Mercedes. Mercedes. No, Mercedes era española. Mercedes se casó con un sobrino de esa señora. Esa señora era Reyes Chávez. Seferina Reyes Chávez. Tenía como primas una que se llamaba Lolita, otra que se llamaba Chabola, algo así. Bueno, que eran Chávez. Ella se casó, doña Seferina era de la edad de mi mamá. Se casó con un señor de apellido Pons, Eusebio Pons. No Nino Pons, hijo de Eusebio Pons, que era un dentista famoso aquí en Santiago. Esa señora se casó con el hijo único de Eusebio Pons. Eusebio Pons estaba casado con doña Roselia Franco Vido, de los Franco Vidos de aquí. Pero ella vivía en el trayecto cerca de Navarrete, la que ya es una desestimada, la carretera de las lagunas, de las lagunas a Navarrete, en el intermedio, un sitio que le dicen Vanegas. Tenía una casa enorme, una antigua así cerca de la carretera, preciosa, y tenía las fincas más hacia el sur, de arroz, ella y el esposo. Tenían muchas fincas, era gente muy rica. Esa señora tenía una sola hija. Tenía una hermana llamada Minonja, que fue la que se casó con un señor Macarrulla de San Francisco de Macorís, que vienen siendo los abuelos del Macarrulla que ahora está. O sea que ella sería tía abuela de. Entonces, ella tenía esa hija, pero esa era hija única, no había podido tener más, y era una muchacha conflictiva en los colegios. La puso en el colegio de monjas, en el otro siempre tenía conflictos. Ella era muy voluntariosa, muy mimada, muy rica, y ella estaba desesperada. Estaba en un momento de las tantas crisis con el esposo. El esposo, como todo señor del siglo XV, cada cierto tiempo mudaba una muchacha de las de la finca, la pobrecita, le daba una casita. Doña Seferina se ponía brava con él,
porque gastaba cuarto y después volvían y se arreglaban. Pues en una de esas crisis, ella estaba desesperada con la hija y fue donde sus primas, las Chávez, a Montecristi, y les dijo que cómo se hacía, y le dijeron, mira, ahí en Dajabón hay una colonia de españoles donde hay unas profesoras muy buenas, tú puedes buscar una que te sirva de institutriz, te la llevas para tu casa. Y eso hicieron. Con la primera que habló fue con mamá, que era la directora, y ella le cayó muy bien mamá, aunque mamá le habían hablado de otra que, aunque casada, no tenía hijos, pero ella quiso que fuera mamá. Entonces mamá le dijo, pero yo tengo 2 hijos y tengo mi esposa. Ah, no, eso se arregla. Le buscó trabajo a mi papá en la finca pero viviendo en la casa de ellos. Pero que el esposo le puso trabajo como administrador de la finca y fin. Y nosotros entonces fuimos a vivir con doña Seferina, mi hermanito y yo. Tengo que decir que justamente que hay suerte en la vida, porque mi familia, con todas sus ideas políticas, y que papá me había enseñado historia contra el feudalismo y todas esas cosas, lo poco que me había hablado papá de esas cosas, resulta que estábamos en una casa que era con un sistema feudal, era un sistema feudal, incluso una moral feudal, pero con la casualidad que nos trataron muy, muy bien. Es decir, que para ellos, papá y mamá eran sus empleados de lujo. No sé cómo explicar, será por la cuestión del europeo, porque el esposo, don Nino Pons, había estudiado en París, que el papá, como era hijo único, con mucho cuarto, lo mandó, pero en vez de ir a la universidad se fue al Folie Verger y el Moulin Rouge, y eso fue todo lo que hizo muchos años en París, y cuando vino se hizo cargo de las fincas. Así que ya saben, un señor con la mentalidad del siglo XV, con dinero, pero fue una persona que incluso le cogió mucho afecto a mi papá. Cuando mi papá murió, él lloró como un niño, un hombre que era de 9 pies, así, un troglodita y todo, pero y doña Seferina, hasta el último día de su vida, su sueño fue que mamá viviera con ella, porque doña Seferina con el tiempo se divorció de él y se fue a vivir en la capital, en la carretera a San Pedro de Macorís, que es donde vivían las Chávez. También hicieron, que hasta vino, cuando la guerra de abril, hasta vino un helicóptero a buscar las nietas de ella, que estaban ahí, porque su hija se había casado con un americano. O sea, para decir qué clase de gente era, que las fuerzas americanas fueron a buscar las niñas de Milagro ahí en un helicóptero para sacarlas de entre los comunistas en los primeros días de la revolución. Pues esto a grandes rasgos fuimos a caer en manos de esa familia. Fue una familia que, como le digo, tengo que decir siempre que nos trataron como si fuéramos familia, siendo desconocidos. Yo no sé si habría algo un poquito quizá de vanidad, que llegaban sus visitas, fulano de tal, y don Emilio y Paquita hablan francés, eso qué, y vengan, y lo primero que nos sentaban a la mesa eran ellos. Era, después de todo, un lujo de tener unos empleados europeos. Pues estuvimos ahí un año y pico. Pero a todo eso, ya estamos hablando ya del año 40 y 41, ¿verdad? Estábamos en el 39, ya estamos en el 40 y 41. Mamá y papá se escribían con los otros españoles. Había un señor español que aquí fue famoso, don Pepe, tenía una escuela, pero estaba en Navarrete, y siempre se comunicaban en Navarrete. Don Pepe, Pepe Jiménez,
del colegio Del Instituto Iberia. del Instituto Iberia. Un colegio muy famoso aquí Sí. porque tenían educación. Muy estricta, porque él era militar en España. Fue militar, sí. ¿A usted lo ha oído hablar? Sí. Era muy Y militar. tenía una escuela con mucha disciplina. Los muchachos de que los metían en un cajón, Sí. que el escritorio era un cajón cuando se lo metía ahí abajo. Bueno, entre todas esas comunicaciones con los españoles, en San Pedro de Macorís, que fue una gran parte de españoles, y yo no sé si ustedes han sabido que donde hubo más influencia política, creo yo, en el país fue San Pedro de Macorís. San Pedro Macorís. No sé, no, eso no lo ponga, eso creo yo, Sí, una apreciación. porque Por fueron la muchos, cantidad. por la cantidad. Y además, como estaban los ingenios, y entre los españoles, aunque siempre se ha dicho que hubo muchos intelectuales de verdad y no de verdad, porque también hubo muchos generales que nunca fueron ni rasos. O sea, que todas las cosas siempre mucho hablan mentira y cosas y demás, pero también había obreros y dirigentes sindicales. Y parece que hicieron bastante entre las compañías de azucareras de los alrededores de San Pedro de Macorís. Incluso decían que el paso de la tortuga, ustedes no van a hablar del paso Sí. de la tortuga, dicen que fue instigado, no sé si es verdad, pero se decía que fue aconsejado por los españoles, sindicalistas, anarquistas. En fin, en esa ciudad, varios maestros que conocían a papá y mamá desde España pusieron un colegio llamado el Instituto Libertador, que quedaba frente al Teatro Apolo, que era una calle que pasaba directamente al Parque Central. Ahí pusieron el Instituto Iberia. Los dueños eran Verdala, Arnedo, eso eran los principales. Arnedo. Miguel Arnedo se casó con una macorizana, y el otro era Lorenzo Verdala, que había dejado su familia en España. Y ellos desde un tiempo estaban siempre queriendo que papá y mamá fueran también a trabajar. Tenían otros profesores, incluso tenían una profesora de inglés que era dominicana, o sea que era profesora de inglés, pero ella era dominicana, Carmen Cuascu, señor, como yo me acuerdo. Y entonces ellos querían que papá y mamá fueran a trabajar para allá, porque querían que se salieran de ese campo, que estaban aislados de cierta forma, aunque se comunicaban por carta y se visitaban, que iban allá. Y además, sobre todo por el vídeo público, no estábamos en la escuela. Entonces, nosotros en Francia, cuando fuimos a Francia, nos pusimos en la escuela francesa, los amigos franceses, se me había olvidado eso, a nosotros, a mi hermano y a mí, nos pusieron en la escuela graduada francesa. Yo hice un curso completo, y mi hermanito y éramos los únicos españolitos en la escuela. Eso que decir que nosotros aprendimos francés bastante bien, puesto que tuvimos que, yo muchas veces tenía mejor nota en los dictados que la lengua francesa. Entonces, el catalán me ayudaba también. Entonces, ellos tenían que nosotros tuviéramos una escuela, una vida más normal. Y esa gente insistían, pero doña Seferina no había quien le hablara de que mamá se saliera. Desde que hablaban de eso empezaba hasta a llorar y cosas y demás. Pero llegó la cosa tan fuerte, Milagros y yo no nos llevábamos bien. Y era mi mandona y no nos llevábamos bien, un pleito continuo. Y después nos hicimos amigas. Era un pleito continuo y una cosa. Por fin convencieron a doña Seferina, que era para bien de nosotros, y nos fuimos para San Pedro de Macorís. Hay que decir que doña Seferina se portó tan bien que el viaje lo hizo ella con nosotros. Contrató un camión para que llevara los pocos trastecos que teníamos. O sea, nos instaló en San Pedro de Macorís. Doña Seferina, por eso le digo que es una persona que yo tengo que recordarla siempre con mucho afecto, porque se portó y incluso los Franco, Franco Vidón, esa familia, que después tengo una hija que se casó con uno de los descendientes, se le dio eso a esa gente.
se portaron muy bien. Bueno, pues allá en San Francisco, en San Pedro de Macorís, papá y mamá fueron profesores durante un curso entero. Pero como que todo lo que le habían prometido, aunque la escuela prosperó, como que no se estaba cumpliendo en términos económicos, en términos de amistad y de cariño y de compañerismo, todo muy bien. Pero usted sabe que el económico no se cumplía bien, y papá y mamá estaban inconformes. Y parece que dejaron un recuerdo, porque cuando mamá murió en los 80, José Asín, parece que fue uno de los alumnos, mandó un telegrama de condolencia y cosas demás, porque parece que papá y mamá tenían fama de buenos profesores. Bueno, estábamos allá, y allá duramos un curso entero. Pero doña Seferina, cada 3 o 4 meses, se daba una vueltecita a ver cómo estábamos. Y en el tercer viaje se le dio que ya había terminado el curso y que seguían inconformes papá y mamá, y conquistó a mamá para que volviera. Conquistaron, pero entonces ya con la promesa de que a mí me iban a poner en la normal en Santiago, que yo iba a vivir con la suegra de ella, que vivía al lado exactamente de la normal, en la calle que en aquel tiempo era José Trujillo Valdés, la calle de Restauración, una casa grande que había, porque de los francovidores y cosas demás, y yo iba a vivir ahí con doña Roselia y una hermana viuda también, doña Otilia, y mamá iba a seguir en el campo con ellos. Don Nino había vendido las fincas, y entonces papá le buscaba un trabajo con Jacinto Dumbita, viendo las fincas y todas esas cosas. Bueno, fue tanto así que volvimos de allá para acá. Entonces así fue. A Milagro la mandaron para Estados Unidos porque le descubrieron un novio que no le gustaba a los papás. La mandaron por ellos. Entonces doña Seferina quería que, aunque mamá no fuera ya institutriz, su hija fuera su hermana, su dama de compañía en realidad. Ella decía hermana, pero en realidad ella no tiene nada más de compañía de cierto estatus, diríamos, cultural, porque no de otra forma. Entonces, bueno, se la llevaron, nos trajeron. Yo estaba en la normal, me quedaba ahí al lado. En eso hubo una carta. Papá pasó de ser empleado de don Nonino a ser empleado de Jacinto Dumbí, también de una finca. Pero hubo una carta que hicieron los españoles, no les puedo decir exactamente, pero ustedes averigüen. Hubo una carta abierta que le hicieron contra Trujillo. Averigüen. Que salió en los periódicos. Carta abierta. No sé si salió en los periódicos, perdón. Pero se Esa manejó carta, entre ellos, se manejó la profesión, todo. Se Papá fue pusieron de los de que acuerdo. firmó. Ok. Al papá firmar perdió el empleo. Todos los que habían firmado perdieron sus empleos. El cónsul no firmó. Pero no había Francisco cónsul. Núñez. ¿Qué cónsul? No, el cónsul ahora, después de ese. Pero me habló de esa carta Ajá. y que él no firmó. Él no firmó. No firmó, por eso porque se no tuvo que existía dar. la doble nacionalidad. No existía doble nacionalidad. Y él entonces aquí era español. Por eso no firmó la carta. Papá era español también. Pero me habló de eso. Todos fueron despedidos. Entonces lo que hizo mamá y papá, entonces se mudaron a una casita cerca en la misma restauración, cerca de donde vivían la familia Francovidó. Mamá daba clases de todo, en colegio privado, en la casa, clases de francés. Mamá era cuestión de biología y química, ella es naturales, y papá, su fuerte, claro, eran literatura, historia, todas esas cosas, como buen jesuita, porque él estuvo a punto de ser jesuita. Y ustedes saben que los jesuitas tienen que aprender muchas cosas. Pero a papá no le daban trabajo.
Entonces papá, de noche había un señor que tenía una ebanistería. Papá tenía un hermano que había sido en Valencia, el hermano mayor, mucho mayor que él, pintor y escultor. Y cuando papá venía de las vacaciones del seminario, lo ayudaba y sabía tallar algo. Pero desde los 17 años no tallaba. Ya papá tenía 40 y pico, largo. Entonces, de noche, iba ese señor, no sé si era camarera o que le daban trabajo, y él ayudó a tallar el altar mayor del colegio Corazón de Jesús. Pero escondido, ganaba, pero escondido. Pero ahí acabó su salud de deteriorarse, lo del campo de concentración. Después, cuando fue la finca que él andaba, tenía que ir a caballo, no estaba acostumbrado, que había un cuento famoso de que una vez se le desmontó un caballo y él tan cortés seguía saludando a la gente con el caballo de bocado corriendo. Son uno de los chistes que andaban. Papá era así. O sea que él siguió deteriorándose su salud. Era el campo de concentración. Trabajar en el campo, aunque fuera como administrador, tenía que andar a caballo y luchando con los peones, que papá decía que era algo terrible. Después, en esa situación, tenerse que trasnochar la noche entera tallando, escondido, y de día dar clases cuando encontraba quien tomara clases, escondido también, porque papá estaba mal visto, era de los que había firmado la carta. Y en esa situación, que duró 1 año y pico, al año y pico yo hice nada más el primero de bachillerato. Yo había hecho el octavo en San Pedro de Macorís, hice el primero de bachillerato ahí. Entonces, haciendo el segundo, papá, parece que la cosa se atenuó, consiguió un trabajo como administrador de un señor de apellido Bisonó. Eso era como por cerca de Montecristo, por Villa Isabel, por ahí. Y ese trabajo sí era bueno, porque era con mejores condiciones y mejor paga y de todo. Y papá se sintió aliviado. Y nosotros nos pudimos mudar a una casa más cómoda, aquí en Santiago. Yo había empezado el segundo de bachillerato. Entonces, papá parece que le había picado muchos mosquitos, porque a todos nosotros nos daba mucha fiebre palúdica, pero a papá nunca le había dado. Pero parece, o que no lo decía, y parece que eso fue trabajando. Y en las navidades del año 43, papá siempre venía todos los sábados, volvía los lunes. Ese sábado llegó, porque incluso se había desmayado, pasándole la cuenta, quiso esperar al Señor, y murió el lunes, 27 de diciembre de 1943. Fueron 2 días, todos los médicos españoles y cosas de eso. Murió. Y yo traje la esquela del papá ayer, ¿verdad? Fue una manifestación de los españoles. Papá era muy querido. Inclusive, algo conmovedor, conociendo el personaje, don Nino Ponce, aquel hipopótamo, ¿cómo se le dicen a esos que son del siglo XV? Caudillo, no sé cómo decir, llorando como un niño en el cementerio, pero así con lágrimas y sollozos, que todo el mundo se espantó, porque, o sea, que él le tenía verdadero afecto a papá, porque papá fue muy cumplidor. Entonces, bueno, ya yo conocí a este señor, ya él y yo teníamos amores. Los españoles estaban muy en contra de eso, porque en aquel tiempo los españoles todos creían que íbamos a volver a España, que seguido cayera Hitler, volvíamos a España. Mi papá murió creyendo que volvíamos a España. Entonces, por eso que no lo querían a él. No lo querían a él ni a ningún otro que fuera.
Porque yo, de eso, este muchacho, Lowell sabe de eso porque su mamá le cuenta. Mi mamá me conocía en ese tiempo. ¿Conoce a Lowell? Sí. Que es muy amigo de Natacha. Él es un arquitecto que es hijo de uno de los que vino en ese tiempo de Pepe Girves. José Girves. Para yo referirse a la Natacha. Sí, Pepe Girves era el abuelo de Lowell y José. Ok, sí, está pendiente. Yo lo tengo Sí, ahí. sí, sí. Y ese conoció mucho a mi papá y demás. Entonces mamá, doña Seferina quería que nosotros nos quedáramos viviendo con ella, que nos iba, mamá siempre daba clases y cosas y demás, y yo acabara de esto y de lo otro, pero qué va, mamá no quiso, porque mamá y papá tenían planificado ya irse a México. Porque a todo eso, los tíos míos, o sea, la única hermana de mamá y el esposo, yo conté ayer que se habían ido a Rusia durante la guerra de España, cuando todos los... Sí, yo no conté eso. Durante la guerra de España, ya en el último año de guerra, que se veía la guerra perdida para los realistas, pues, empezaron a mandar colonias de los niños huérfanos de guerra a escuelas a Inglaterra y a la Unión Soviética. Mis tíos, la hermana de mamá y el esposo, eran maestros. Ellos no eran políticos, como mi papá y mi mamá, pero estaban locos por irse de España. Y como mamá tenía un cargo en la cuestión de educación durante la guerra, les consiguió, porque todas esas colonias de niños tenían que ir con profesores, que ellos como profesores se fueran con ellos. Y se fueron con ellos a la Unión Soviética antes de perder la guerra. Estuvieron en la Unión Soviética, sufrieron mucho allá. Tenían una hija allá que cuando se fue tenía 15 años. Y después entonces papá y mamá querían irse a México, como México fue el país que ustedes saben que acogió, que fue el único país que nunca tuvo relaciones con Franco. México nunca tuvo relaciones con Franco. Tuvo un gobierno en el exilio en México, prácticamente. Pues ese gobierno del exilio era nuestro gobierno. Para papá y mamá, su gobierno era el que estaba en México. Pues lograron que mis tíos los sacaran de la Unión Soviética y los llevaran a México. O sea, ya mis tíos y dos de sus hijos estaban en México. La mayor no, porque se había casado con un muchacho español en la Unión Soviética y los dos eran muy comunistas y cosas, se quedaron allá. Después se fueron a vivir a Cuba. Entonces, el deseo de papá y mamá era irse a México también a juntarse la familia reducida, a juntarse. En lo que estaban en eso, en irnos para México, los preparativos, murió mi papá. Entonces ahí vino un momento que doña Paquita me quería llevar escondido, este señor no quería que me llevara, y se armó, eso es ya una historia casi de folletín y cosas, y yo me fui donde una prima de él, y nos casamos, donde la prima de él. Los españoles lo cuentan como que fue un rapto, querían que fuera con la policía, pero en realidad no era rapto porque él y yo no estábamos juntos. Era de una prima de él, que era una señora muy seria, ni siquiera lo dejaba entrar a él en la casa. Pero según lo cuenta Lowell José, eso fue una película, porque para esos españoles yo era la niña que vino en el barco, porque de todos ellos, yo era como lo cuenta la abuela de Lowell, se lo cuenta que yo era la niña querida, y ellos querían que mamá buscara a la policía y que fuera buscando casa por casa a los familiares de José Ramón. La cuestión que mamá estuvo en el matrimonio, mamá lo aceptó. No, me casé y me fui a vivir con José Ramón, a Mautes, que viví. Mamá se quedó un tiempo aquí en la capital, hasta que a los 6 meses se fue a México con su hijo. Allí se juntó con su hermana
y desde ahí paso ya todo el tiempo en México. Y yo pasé 7 años viviendo en Mao, donde tuve 4 hijos. Ya en el 51, mi esposo siempre tenía fincas, tenía muchísimas fincas y cosas y demás, porque resulta que mi esposo es hijo de Salomón Haddad, enemigo de Trujillo y matado por Trujillo. O sea, mal visto. Se salvó de muchas cosas porque Ludovino Fernández parece que, no sé, le tendría afecto por algún motivo al papá, yo no sé, siempre le dijo a José Ramón que era joven, porque cuando mataron al papá de José Ramón tenía 9 años. Entonces Ludovino le dijo, cualquier molestia, ven tú de mí. Y José Ramón, un hermano de él, Milé Haddad, fue bastante maltratado porque no se conformaba, lo mataron después de la guerra de abril. Siendo gobernador de Mao, lo mataron la gente de Huesi. Entonces, bueno, la cuestión es que vinimos a Santiago, él puso la agencia de carros aquí, y yo, desde que me casé, me fui a Mao. Me desentendí completamente de los españoles. Fue una cosa que, como fue tan traumático mi matrimonio, en el sentido de que querían que la policía me buscara y cosas y demás, y todas esas cosas, mamá se fue para México, nos escribíamos, pero yo ya perdí contacto. Las españolas amigas mías, casi todas, la familia se fue. Mis amigas eran las dominicanas. Yo he tenido muy buenas amistades, por suerte. Muy buenas amistades. Y así transcurrió el tiempo hasta que ya... Perdón, su madre se fue a México ¿con quién? Con mi hermano. Con su hermano. Que era un niño. Usted se quedó sola. Prácticamente sola. Sí. Sola. Entonces, bueno, después, ahora, resulta que mi esposo tenía que pasarla casi siempre, todo el tiempo, que en la finca, que en los negocios. Y yo tenía que estar siempre en la casa con los niños, porque uno atrás de otro. Entonces, él me veía a mí siempre leyendo todo lo que encontraba. Yo me acostumbré a la lectura mucho. Entonces me suscribió a una revista llamada Leoplan, que era argentina, que era mensual y cada número traía una novela completa, pero de grandes autores, Maupassant, Bovary, Madame Bovary, o sea, Flaubert, esa de Queiroz, todo eso que ya yo algunos había leído en casa, porque en mi casa yo tenía mi bibliotequita, ¿verdad? Eso hizo que en lo que él estaba en su labor en el campo y de sus negocios después de carro y demás, yo siempre seguí leyendo mucho. Después que ya no vendía Leoplan, yo leía una revista cubana, Carteles en aquel tiempo, que era el tiempo de Pío Socarrás y esa gente, tenía algunos autores que tiraban a la izquierda. Por ejemplo, había uno, mi hermano estaba ya en México con la cuestión del cine, era un crítico de cine que fue famoso. Entonces yo leía ¿cómo es el autor de Tres Tigres? Tres Tigres, de Caín Cabrera Infante, no sé si ustedes lo han oído nombrar, ¿verdad? Guillermo Cabrera Infante, que después, aunque él era de izquierda, pero renegó de Fidel y está viviendo, yo creo que ya murió hace poco, en Inglaterra. Caín era las iniciales y era el seudónimo que él escribía las columnas de cine.
Entonces yo leyendo sus columnas de cine, que siempre eran izquierdizantes y cosas y demás, al estar siempre sola y leyendo, al principio me alejé y pensé que yo había roto, porque fue muy traumático para mí la separación con mamá y la cosa. Y yo pensé reeducarme con una nueva filosofía, porque había oído mucho conversar a papá y mamá del desengaño, de cómo terminar a la izquierda y cosas y demás. Pero a través del tiempo también me fui desencantando, me perdonan, de la filosofía que yo quise adoptar. O sea, yo lo considero un paso atrás. Quizás no es así, pero yo considero que después de haber tenido un pensamiento izquierdizante, querer ser una señora conservadora como comodidad, no resultó ser una comodidad, resultó ser muy frustrante para mí y hacerme muy infeliz. Entonces fue el tiempo que Fidel Castro, y ya yo por abajo empecé. José Ramón cayó preso en la 40 por la carta que ella. O sea, que fui tirándome cada vez más y me hice compañera de los muchachos del 14 de junio. ¿Por cuál carta usted me dijo que el señor? La carta aquella que firmaron algunos españoles. No, la carta... No, eso es anterior. Sí, pero él, la carta que yo digo que firmó José Ramón fue en el 61, en el 60-61, que fue cuando la muerte de las Mirabal, que a los 3 meses se pidió un día de silencio. ¿Se acuerdan? Y José Ramón, y esa carta se iba pasando de mano en mano. Y José Ramón estaba trabajando, había perdido muchas de sus fincas y muchas de sus cosas. Él estaba trabajando con Luis Suez. Y ahí le pasaron la carta y cosas demás. Y José Ramón cayó, lo torturaron en la 40, José Ramón. Lo torturaron mucho. Lo metieron en la silla eléctrica. Le rompieron los tímpanos. En 16 días que estuvo preso, rebajó 26 libras. Incluso habíamos tenido amistad con una española que era vecina, que estaba casada con Peña Rivera. Y ella y yo no sabía, cuando yo estaba en estado de última hija, había gente que por mi amistad con María Julia, que sobre todo con la mamá de María Julia, una gallega, llegaron a pensar que José Ramón, como a veces, era miembro de... Sí, era miembro, y como José Ramón vendía carritos de esos Volkswagen. Ahí los llegaron a sindicar como de que era, pero se convirtieron, cuando él salió de la cárcel lo vieron. Entonces, los que lo habían calumniado, lo que hicieron fue dejarlo de saludar y cruzar la calle cuando lo veían, no se fueran a contaminar de la vida. De ese opositor. Sí. ¿Y cómo era la vida usted con sus hijos y el preso? Fueron nada más 16 días. 16 días preso. Yo primero, yo era del 14 de junio, del movimiento 14 de junio, era simpatizante. Los compañeros, me acuerdo que Foncito Marte, que murió, me dijo: doña, le voy a pedir una cosa. Pues Ramón me mandó a decir con una gente que no fuera a hacer diligencias. Que no fuera a hacer diligencias, pues sabía cómo maltrataban a las mujeres. Y Foncito, me acuerdo que me dijo, fue a casa: doña, le voy a pedir una cosa, no vaya a la capital a hacer averiguaciones, no vaya, usted es joven y cosas, y esos militares son muy desgraciados, como que pudiera querer abusar. Entonces, pero
una prima de José Ramón, que estaba casada con Juan Eligio Rodríguez, que era un ingeniero, me dijo que sí, que fuera, y fui a la capital, pero Juan Eligio se ocupó de que yo no caía en ningún gancho, y a José Ramón lo soltaron por obra y gracia, quizás de las tantas oraciones de todo el mundo, incluso mía, porque yo no soy una religiosa, pero no soy una atea. Yo no soy atea. Yo lo que no soy es una militante. Una militante ni fija en nada. Yo creo en que el mundo que conocemos es muy pequeña cosa y el universo es muy grande. Y que sí que hay fuerzas por encima de nosotros. Y yo creo que en todas las religiones hay algo bueno y algo tonto. Pero y yo soy muy leedora de Jung y el inconsciente colectivo. O sea que no puedo decir que soy una cosa y la otra, porque yo sé lo que pienso ahora, pero yo no sé lo que voy a pensar pasando mañana. Entonces, bueno, como le iba diciendo, José Ramón salió de la cárcel. Al principio, claro, la gente pero volvió a rehacerse. Porque ustedes lo ven ya que él está cansado de cosas, pero él es sumamente trabajador y activo y vivo. Vivo en el sentido bueno de la palabra, no vivo como hay muchos vivos, ¿no? No, la prueba está que no es vivo de esa forma, pero le ha ido bien, muy conocido, muy considerado, y se fue haciendo otra vez. Entonces, en ese tiempo, claro, como tenía que estarse rehaciendo, él vivía más tiempo en la capital que en otra parte. Yo era muy amiga de como el hermano aquí yo quiero mucho, de Rubén Díaz, murió en la montaña. La guerrilla del 63, sí. En el frente con Manolo. Rubén Díaz se casó con una muchacha de apellido Schotborn y él se creyó que yo era ¿cómo te voy a decir? La mamá de, como ella era de la capital, yo la que la llevaba al médico, yo la llevaba a comprar. Nos queremos muchísimo, la amistad ha seguido toda la vida. Yo me enteré el 14 de julio, yo escribía en el Eufono J4 bajo un seudónimo, María Odena. ¿María? María Odena. Porque yo empecé a escribir, ya muerto Trujillo, pero todavía... Pero entonces me decían que no escribiera con mi nombre porque podían deportarme. Entonces, Lina Odena fue una combatiente republicana que murió en el frente, según me dice, se suicidó cuando se encontró rodeada. Lina Odena, incluso hubo en Barcelona un cine, Lina Odena. Entonces yo, como me llamo María Odena. Es que algunas tonterías esas, tonterías me refiero a cosas no políticas, sino más bien eran cosas, ¿cómo le voy a decir?, emocionales, que llegaban al pueblo. Había una que gustó mucho, que se llamaba Misericordia, que es la que decía que tanta que se hablaba de misericordia, no se tenía misericordia con los que no tenían. Porque a mí siempre me recuerdo que yo recién casada en Monción, había unos niños que estaban descalzos y yo, es una cosa que yo no lo podía ver, descalzos con aquel frío. Me acordaba de Gabriela Mistral en sus piececitos de niño, proyectos vivientes, como pasan sin menos las gentes. Y yo empecé a escribir por ese lado, por el lado emotivo. Pero claro, siempre he seguido leyendo. Llegó el momento que me pusieron a dar clase, no de marxismo, sino del 14 de junio del movimiento. Sí, sobre la dialéctica, sobre historia.
Piqui, Lora y yo éramos muy amigas. Yo adoraba a Piqui y ella me quería mucho, a pesar de que ella es mucho más joven que yo. Yo me acuerdo de ella cuando ella tenía 3 años, porque era amiga de su mamá, doña. Entonces me pusieron a que yo diera charlas. Piqui me ayudó, me encaminó, y como Piqui vivía en la capital, entonces aquí, en aquel tiempo, como le digo, usábamos también, después viajaba mucho afuera y cosas y demás. Entonces íbamos a dar charlas a Mao, a Puerto Plata, a La Vega. Yo era la charlista. Y hasta cogí la fama de comunista. Me decían la comunista, la españolita comunista de la calle Sánchez. Pero en realidad yo nunca fui comunista, porque incluso el PSP, que en aquel tiempo era el PSD era PSP en aquel tiempo. Yo tenía amigas ahí, y sí, pero yo estaba muy enamorada de la Revolución Cubana. Y yo seguí en el 14 de junio. Y entonces llegó un momento que cuando el golpe de Estado a Juan Bosch, yo tenía mi hija mayor, estaba en estado, y estaba al nacer su hija. Y el 14 de julio decían que el día que naciera ese niño iba a haber una fiesta, porque yo iba a ser la abuela más joven del 14. Yo tenía 36 años. Entonces ellos decían que yo iba a ser la abuela más joven del 14 y que me iban a hacer una fiesta y qué sé yo qué. Pero ¿qué pasa? La caída de Juan Bosch fue el 25 de septiembre y la niña nació el 12 de octubre. O sea que ya estaban todos huidos, escondidos ya los 14 de octubre. Yo hacía tiempo que quería ir a ver a mi mamá, que vivía en México. Mildred tenía 2 años en México estudiando. Y José Ramón me facilitó que yo me fuera a ver a mi hija y a mi mamá. También, en cierta forma, era un momento adecuado, porque se decía que quizá me cogían presa, y, en fin. Aquí. Sí. Entonces, la amiga mía, Eira Curiel, y a mi negra, la hermana de Rubén, la cogieron presa. La cuestión fue, pero yo fui por un mes. Me fui a México con otra niña mía que nada más pagaba medio pasaje, me la llevé. Y los otros los repartí como pude. Y me fui. Y estando allá fue que entonces José Ramón colaboraba mucho con el 14. Cuando él dejó de viajar tanto, entonces él siempre había sido del 14, pues había estado preso en la 40. Pero se llenó y él siempre andaba con Manolo y él se hicieron muy amigos y él colaboraba mucho. Incluso cuando los muchachos se fueron a la montaña, él se quedó con pertrechos. Incluso me escribió a México, que me acuerdo, y le decía, ya, ¿cómo fue? Los pollitos ya pusieron algo así, que esa es la consigna de saber que ya se habían ido, que yo no estaba de acuerdo que se fuera. Yo al principio estaba de acuerdo, pero después no, porque ya estamos casi terminados. Yo tenía una hija, la mayor, la que iba a dar, que estaba casada con Fernando Valle Franco, que era piloto de Germinal, ¿cómo es? Fulminado. Y ese un día cuando nació mi nieta, me acuerdo, el 12 de octubre, de esos días él fue y me llamó aparte en la clínica, que es Coromina. Él era mi nieto. Él sabía lo que dijo. Mire, doña Asunción, como usted tiene tanta buena relación con Anulfo Reyes, que es un médico, que está casado, que era hermano de una cuñada mía, al cual yo quiero mucho desde jovencito, éramos muy amigos. Dígale a Anulfo y a ese muchacho que nos vayan a la guerra. Que yo sé de fuente segura, porque aunque él no estaba metido militarmente en nada, tenía amigos militares, había pilotos.
que no vayan, que nos estaba esperando. ¿Cómo fue? Y yo me acuerdo que yo ahí me puse a pensar y se lo dije, no a él personalmente, se lo dije a otro que fue, uno de Nagua. Bueno, la cuestión es que me fui a México, supe que Rivajeré era, tenía un programa de radio, y entre las cosas que decía, y la españolita comunista de la calle Sánchez, el partido la mandó a entrevistarse con Joao Goulart y con Fidel Castro. Yo en México, que ni siquiera me invitaron a ir a una reunión de la embajada rusa y no quise ir para no comprometer. O sea que me invitaron una señora española que era secretaria de la embajada rusa, y era esa fiesta de noviembre allá. Todo el mundo se pelaba por ir a esa reunión. Ella me invitó y yo le dije, yo lo siento, pero yo, como está la cosa, y habiendo tantos americanos aquí en México, pues, o sea, yo no voy a ir porque yo tengo mi gente allá, y no fui. También a una exposición china que había de chinas comunistas, tampoco quise ir porque me podían retratar, o sea, yo cuidándome. Y con todo eso me dicen todas esas cosas. Bueno, estando allá, ya me fui entonces a Miami, que Ramón me estaba entrando para venir para acá ya, eso fue en diciembre. Todavía están los muchachos en el frente. Que por cierto, unos días antes estábamos cenando, mi hermano, la esposa y yo, y unos amigos, en casa de un pintor español llamado Vicente Rojo, español, de izquierda también. Y por la noticia dijeron que habían acabado con los guerrilleros de aquí. Y yo, claro, me puse a llorar. Entre los amigos estaba Gabriel García Márquez, que en aquel tiempo no era famoso, pero era íntimo amigo de mi hermano, era el más amigo de mi hermano, aunque después tuvieron divergencias políticas y se separaron. Y me acuerdo cuando yo me puse a llorar, Gabo me dijo, ¿qué es lo que pasa? Déjate tú de cosas, Sución, déjate de estar sentimental. Pero yo me tuve que parar a ir al baño y cosas y demás. Y entonces la esposa de Vicente va a buscarme, me dice Gabo, pero bueno, sucedió esa ridícula tuya, llorando, como si se tuviera muerto algo de la familia. Digo yo, son como hermanos míos. Para total que no había muerto todavía. Dice, yo nada más te conozco un hermano, ¿qué es este? Me decía, no, Emilio, ese es tu único hermano, déjate de cosas, ese es tu único hermano. Pero me decía a mí y a su esposa, a ver si se decía las guerrilleras, porque hablábamos de pronto, como ella también, ella es caribeña, y le decía que nosotros hablábamos tan rápido porque nos hicimos muy amigas, que éramos guerrilleros. Oye, las ametralladoras como están ahí, saben que eres un relajado. Entonces, bueno, la cuestión fue que a los pocos días de eso los mataron a todos. Yo estaba en Miami. Horrible. Entonces queríamos venir para acá, teníamos pensado, y de aquí llegaron noticias que a mí no me podían traer, que me estaban esperando para cogerme presa. Yo digo que uno de los tiempos más horribles de mi vida fue casi un mes que pasé en Miami, queriendo ya ver a mis hijos, cuando mi niña más pequeña había cumplido 4 años, sabiendo cómo estaba la cosa y que yo no podía venir porque me estaban esperando. Y yo no. Siempre había gente que me decía, pues metete con comunistas, siempre hay gente que... Y bueno, yo no me quiero acordar de ese mes, hasta que al 12 de enero, por fin dijo José Ramón, viéndome sufrir tanto, vamos, lo que vamos a hacer, que la hija mía se había mudado a Boca Chica, la que estaba casada con el piloto, que estaba trabajando allá, y nos vamos a quedar en Boca Chica, te vas a quedar un tiempo en Boca Chica, a ver cómo está la cosa. Así fue, vinimos, no me pasó nada,
Me asusté en el aeropuerto, pensé que me estaban tirando a mí. Yo estaba diciendo, te dejamos entrar, pero no te acostumbres, pero yo no sé quién era, pero yo lo cogí para mí. El susto, pero así temblando. Pasé los 15 días o 3 semanas en Boca Chica, con mis hijos más pequeños en la pierna, nosotros yendo y viniendo. Y volví y no me pasó nada. Y ha quedado todo así. Bueno, cuando entré después, que entré en la universidad, porque estudié después de vieja. Yo estudié, porque yo quedé en el segundo bachillerato. Pero entre tantas cosas, de pasar y demás, yo en los 70 hice crisis nerviosa, una crisis nerviosa muy fuerte. Entonces, Adolfo Reyes, me recomendaron que fuera donde el doctor Héctor Pereira Ariza. ¿Héctor? Pereira Ariza. Todavía no era secretario de Salud Pública. Lo fue mientras me estaba... Entonces, también tenía la fobia, que todavía la tengo, por eso no pudo él. Pero yo estaba muy deteriorada. Yo no sé, con mucho miedo, yo no sé. Él me aconsejó que estudiara. Yo cosía. Yo me hice modista por mí misma, por correspondencia, y yo cosía mucho. Tenía muy buena clientela. Pero él me aconsejó que no, que yo debía de estudiar. Y insistió tanto que eso fue en el 72. Él llamó al que era ministro de Cultura para que diera permiso para que me examinaran de segundo, faltando 15 días para los exámenes de septiembre. Y me dieron permiso, me examiné, saqué buena nota, hice el tercero libre, hice el cuarto libre en 2 años y entré en la universidad. Entré en la universidad en el año 74, ya con 40 y pico largos. Ahí me boceaban abuelita, yo les decía que yo tenía muchos nietos, tampoco les decía nietos, pero tuve mucha suerte, tuve muy buenas amistades, me fue muy bien, muy bien. Se graduó con summa cum laude. Fui la única summa cum laude de toda la promoción y me tocó dar el discurso final. Una abuelita muy destacada. Bueno, el presidente Antonio Guzmán me felicitó delante de todo el mundo y los demás, muchas cosas buenas. Y ya yo me gradué en junio del 79 y en enero del 80 ya yo era profesora, me llamaron. Y fui profesora hasta el 86, 87, que renuncié porque entonces yo hice una maestría también de terapia en la capital de los viajes. Tenía un consultorio aquí en el Instituto de Psicología y daba clases en la universidad, tanto de español, porque también concomitantemente casi terminé la carrera de español, porque eso es lo que a mí me gustaba. Entonces yo casi no tenía tiempo. Y dejé la universidad y puse el consultorio en mi casa, pues en aquel tiempo también me dio una cuestión del corazón, teníamos una escalera porque cambiamos, se vendió el consultorio y teníamos una escalera, y desde entonces he estado dando consulta en mi casa hasta hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años me fui un tiempo donde hay una nieta mía en Miami, en Weston, y desde entonces tenía que ir en silla de ruedas porque me sentía muy mal y venía en silla de ruedas. Entonces pues ya yo quizás vuelvo, así yo encuentro un sitio donde yo poder me siguen llamándolo, ex pacientes me siguen llamando, pero ya en mi casa yo destruí el consultorio, yo lo destruí. Murió mi hermano, pasaron muchas cosas así, bueno. Entonces después, yo me gustaría, como yo trabajar en un sitio
que yo tuviera que 2 o 3 veces a la semana, en la mañana, porque de tarde puede ser que truene. ¿Ustedes se fijan lo que digo? Porque una de las cosas por las que dejé la universidad fue por eso. Porque para yo poder estudiar, aquí un doctor, un psiquiatra, doctor Luker, me hipnotizó para que yo pudiera estudiar de tarde en la universidad cuando tronara. Y tú ves que cuando caían esos rayos, y él estaba cerca, él iba donde mí. ¿Cómo está, tío? Perfecto. Y pude terminar, pero desde que terminé, se fue el efecto. Incluso trabajábamos juntos, porque yo estaba trabajando en la academia de él. Después quiso que él era evangélico, es evangélico, fue rector de la Universidad Evangélica aquí, y quiso que yo me hiciera cargos del área de español. Y yo le dije, pero me dijo, pero si usted me va a tener a mí, si hay truenos y relámpagos, digo, no, porque yo me quiero ya, yo quiero no llevar tantas cosas. Y entonces yo lo que hice fue ayudar a la esposa de él a entrenarla en eso. Y ellos están en la capital. Y me quedé, si ahora mismo estoy cuidando de nosotros, yendo al médico. Quisiera mudarme más cerca de mis hijas, o sea, más cerca de Mildred, porque ahí vive otra hija mía y allí vive otra hija mía. Porque me gusta estar cerca de mis hijos, lo que me queda de vida. Y entre mis cosas, fui a España. Después que escribí eso lo escribí en la universidad. Después que escribí eso, un yerno mío, el esposo de una hija mía, me pagó un viaje a España con Mildred y con ella. Eso fue hace 3 años. Sí, fue en octubre, hace 3 años. Fuimos las 3, pasamos una semana allá, porque Mildred tiene un hijo allá. Mildred se enfermó, tenía una alergia. Vinimos a la semana, pero volví a ver Barcelona, que es lo que yo quería. En Barcelona le hablaba a todo el mundo en catalán. Porque yo parlo catalán, En Barcelona cantaba. Sí, yo parlo catalán. Ella cantaba en la calle en catalán. Sí. La llevamos a la fuente de Montjuïc, ahí ella lloró muchísimo. Bueno, ella lo disfrutó mucho. Lo disfruté. A Barcelona. Fuimos donde ella vivía. Era en la avenida Universidad. No, era cerca de la universidad, en la Gran Vía. Así, en la Gran Vía. Cerca de la universidad. Entonces, Jocelyn, mi hermana, que había estado antes, había visto el edificio en que ella vivió cuando niña. Y le tomó fotografías y todo. Entonces, cuando volvimos hace 3 años, ya el edificio lo estaban la mitad remodelando. Entonces estaba la mitad del edificio tal cual ella vivía y la otra mitad ya muy moderna. Nos sentamos en un banco ahí en la Gran Vía, no solamente a contemplar el edificio donde ella vivía. Y la verdad que era... Pero en Montjuïc lo que hicimos fue que Paquita, la Paqui, Sí. la amiga de tu hijo, y yo nos abrazamos cantando, bajando la fonda del gato, no, yo. También cantó Sí. ahí. Ahí ella cantó y lloró. Pero ay, pero que es preciosa esa fuente. Si ustedes han ido, si van, la fuente esa en Lubinka de Montjuïc, que es algo precioso, porque es un concierto. Y con esos cambios de luces, una belleza. Pero yo no sé si la volveré a ver, quién sabe. En esos días recordó muchas cosas, Sí, volvió a vivir muchas cosas. sí. Los bombardeos, tengo muchos recuerdos de los bombardeos. Una vez saliendo de la escuela que estábamos en un edificio, y después que nos salimos de ese edificio, nos metimos en un refugio, y cuando volvimos a salir del refugio, el edificio que habíamos estado estaba en el suelo. Y así mucho la cosa. ¿Qué referencias usted tiene ahorita empezó a hablarnos algo, antes de instalar la cámara, sobre el Partido Comunista Unificado de Cataluña? Precisamente, mi papá y mi mamá, yo nunca supe bien si
yo sabía que desde un principio papá era Esquerra Republicana, mi papá. Después era Partido Socialista Unificado, pero se catalogaban como socialistas. Pero tuvimos tantas amistades comunistas, porque yo hablé de Justo Tudo, que yo sí llegué una vez a ser anticomunista, pero no en general. Cuando estábamos aquí, soltera yo, teníamos un grupo grupo de juventud comunista, o sea, que nos juntábamos en una casa y hacíamos reuniones. Y ya yo había oído hablar de los desengaños que muchos sinceros habían tenido con el partido, con cierto hermetismo, cierta radicalización tirando a lo nazi casi, para no decir stalinista. Y en una reunión yo me aburría, a mí era porque mi mamá me obligaba, pero yo no estaba de acuerdo porque yo era la más joven del grupo y había un español que me tiraba mucho. Yo no sé si es que yo me agradaba o qué, pero siempre me tiraba mucho y mi respuesta era de una niña joven, tenía la cara muy larga y yo cada vez que pasaba frente a un caballo le decía adiós Emilio. y entonces en las reuniones él tenía una muletilla del que me hablaba, yo tenía una muletilla y cada vez que decía su muletilla yo hacía una rayita en un papel. Y todos estaban siempre pendientes y yo hacía la rayita en un papel. Y me atacaba mucho. Y una vez iba uno y hablaba y después todos tenían que repetir lo mismo que decía el primero, como si fuera una cuestión de escuela. Y él me llamó la atención que me dijo que yo estaba saliendo de la batalla. Y le dije, porque yo no soy stalinista. Estaba Stalin. Yo no soy stalinista. Yo no tengo que repetir lo que dice. Porque para eso mejor por un micrófono, yo ni pasa. Y me dijo insubordinada, me dijo de todo. Me dijo que eso era porque yo tenía un novio dominicano, que yo estaba así, que ya lo sabían, ya me espiaban. Entonces yo dije que eso no tenía que ver, que eso no tenía nada que ver, pero me expulsaron. Y por eso fue en el tiempo que entonces me casé, en el tiempo que pensé cómo avanzarme, ser una dama conforme en las costumbres. Cuando me fui a Mauque, me encontré que no se podía saludar a todo el mundo igual. Eso fue una sorpresa para mí grandísima. La de segunda. ¿Qué es eso? Ustedes saben cómo lo pone chiquito. Y que en mi casa, en España, como mamá trabajaba, tenía servicio. No sé si hacía cumpleaños, porque ya se invitaba, los niños del servicio eran como nosotros. Eso fue lo que yo me acostumbré. Entonces, cuando yo aquí me encontré que algunos familiares, todos me encontraban, es comunista, es comunista. Sí, y yo saludaba a todo el mundo igual, que nunca había gente que nada más se le podía sonreír al revés. Y bueno, yo estuve como entre dos mundos, pero me definí hace mucho tiempo, estoy definida en el sentido de saber de qué lado estoy. Estoy completamente definida hace muchos años, desde los años finales de los 50. Ahora bien, lo que quizás en lo que no estoy definida es en la parte, vamos a decirle, como le dice la gente, espiritual.
documental. En eso no, pero estoy conforme. Porque, ¿quién soy yo para querer saberlo todo? ¿Quién es quién para saber qué es lo que hay? Hay un escrito de Ortega y Gasset que a mí me gusta mucho, yo creo que te lo enseñé a ti, que dice que mucha gente dice que los que buscamos más allá, metafísica, algo así. ¿Por qué complicarnos la vida? Si la vida es sencilla, si la vida nada más deja que las cosas sucedan. Pero, dice Ortega y Gasset, ojalá yo tenerlo aquí, porque lo dice muy bien, corto. Si la vida está llena de muñones, de troncos, de cosas que no sabemos lo que son, pero estamos rodeados, ¿por qué por qué deja de ser? Lo natural es que el hombre quiera investigar qué significan estos muñones, qué significan esas cosas. Unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra. Vamos a ver científicamente qué es. Porque quizás si nos llevamos de lo que es científico hoy en día, es lo que es científico hoy en día, pero el día de mañana no sabemos si muchas cosas desconocidas van a ser comprobadas científicamente. Mientras tanto, pues seguir averiguando, porque el que tenga espíritu averiguador, ¿por qué no? Encuentro yo, ¿por qué no? Siempre y cuando en eso pienso en no haciéndole daño a los demás. Y desde luego, sí, eso para mí es una religión. No hay nada que justifique que nos estemos comiendo la comida de otros. Y todos estamos comiendo comida de otros. ¿Por qué? Porque hay comida de sobra. Hay gente que come de sobra y gasta de sobra, y hay otros que no. Todo el que come está robándose lo que no come, porque es un ser humano igual que uno. La filosofía, yo no sé cómo decírselo, ya me pasé de la raya, pero eso es lo que pienso. ¿Por qué? ¿Por qué tantos? Mire, José Ramón tenía un trabajador llamado Radamé. ¿Te acuerdas de Radamé? Muchacho de la loma, de por ahí. Inteligente. Pero como dicen los españoles, alma de cántaro. Inocente. Pero no tuvo oportunidad de verdad, Radamé. No tuvo oportunidad. Ese hubiera sido. Y él era trabajador de José Ramón. Y los otros que trabajaban se reían de él. Y hasta le hacían hasta sus trampitas y cosas y demás. Y ese muchacho tan inteligente, se ha quedado ahí. Sí, se ha tenido muchísimos hijos, pinta cuadros, sí. Los venden en los barrios que vende y se desempeña. Pero si ese muchacho hubiera tenido oportunidad de estudiar, de haber tenido una dirección, hubiera sido algo hasta bueno para los demás, que es de eso que se trata, no solamente para él. Eso es lo que yo pienso. A veces pienso que yo nací mucho antes del tiempo, que soy una especie de prematura. Yo sí, ya, yo lo necesito. Yo soy, ¿Qué tú quieres? ¿Coca-Cola no. o té o una batida? No tengo. Vamos a hacer una pausa para cambiar el cassette. Dígame, ya yo terminé. Siendo las 11:26 de la mañana, finaliza este segundo encuentro con la señora doña María Asunción García Riera. La señora María. Sí. La señora María Asunción García Riera. Como usted dijo, de la colonia y de la... una persona, como podemos decir, de avanzada. Eso sí lo acepta, ¿no? Sí.
No, yo le dije que yo era una prematura secular, Ok, que nací siglos antes. sí. Sobre el proyecto Refugiados Españoles en la República Dominicana, hoy sábado 25 de octubre del año 2008, en Santiago, República Dominicana. Estuvimos presentes en este encuentro, aparte de la señora María Asunción García Riera, su esposo el señor José Ramón Haddad y su hija Mildred Haddad. Jesús Díaz, director del Departamento de Colecciones Especiales, y Pedro de León, de Fuentes Orales, estuvimos en la conducción de este interesante encuentro. En la asistencia técnica, Juan Sánchez en cámara.